Y bueno, queridos cracks, espero que la estén pasando súper bien, que estemos ya más contentos porque se acerca el día del debut del Real Madrid en la liga y bueno, va a ser una temporada que después de muchas cosas que pedíamos, entre ellos fichajes, entre ellos pues bueno, pedíamos muchas cosas como un nuevo entrenador y esto no significaba reventar del todo a Ancelotti, sino que daba la sensación, muchachos, de que el mensaje de Ancelotti no terminaba de caer de una manera correcta. Era la sensación que teníamos todos y bueno, vamos a ir repasando cositas. Repito, vamos a tratar de hacer nuevamente la secuencia que teníamos antes, de hacer por lo menos un video al día y realmente es lo que estoy tratando, ahorrándome tiempo en muchas cosas. No les voy a pedir una sola cosa, es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque se viene bastante interesante. Vamos a escuchar ahora a Hernán Pereira. Yo no sé, estos de ESPN, en especial el argentino Hernán Pereira, tienen algo clavado, pero muy interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? Esta gente. Y esta vez hablando, comparando en este caso, pues que cómo ha actuado el Madrid y cómo ha actuado el Barça en el caso Ter Stegen, en otros casos que ha tenido el Barça bastante similares a este. Les vamos a colocarlo rapidito porque el clip que escogí es bastante largo. Vamos a ir haciendo intervenciones, por supuesto, para poder, le voy a agilizar un poquito, le voy a colocar la velocidad de reproducción un poco más rápida para que vaya más rápido porque, repito, el clip es bastante amplio. Y bueno, aquí empezamos con esto, muchachos. Y punto. A ver, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, está bien, ¿no? Acá no hay nada, acá no hay ninguna noticia importante, acá el Barcelona consiguió plata y es lo que tiene que hacer Laporta, consiguió plata aunque fuese en el Congo, yo no estoy de acuerdo en esto de comprar jugadores, no estoy de acuerdo en esto de fichar jugadores, no estoy de acuerdo en esto de traer al Rashford o traer a García cuando económicamente el equipo no está bien. Cuando siempre he dicho, hay que mejorar los problemas económicos. Ahora, Laporta, no voy a defender a la presidencia de Laporta, porque está haciendo malabares y él también ha sido responsable de esto. Pero si va a buscar plata al Congo, también tengo que aplaudirlo, perfecto, que vaya al Congo a buscar plata, donde sea, pero necesita plata este Barcelona. Plata que ingrese la mayor cantidad y que salga la menor cantidad. Ahora, no estoy de acuerdo con lo de Ter Stegen, el manoseo que le hacen al portero. Ter Stegen tiene un salario muy alto, pero es un portero hoy por encima de todos los que tiene el Barcelona. Por encima de Chesney, por encima de García. No pueden comenzar a manosear a un portero porque económicamente quieren bajarle el salario. Hasta aquí yo creo que todo bien, pese a todo y pese a que seguramente lo del Congo lo sabremos en algún momento y será algo bastante extraño. Yo creo que hasta aquí el discurso está bastante bien. Al final lo que importa es cómo terminas resolviendo de alguna manera las circunstancias que se le presentan a la institución. Creo que hasta aquí estamos todos de acuerdo. No creo que no hay nada fuera de lo común dentro de este discurso, y hablando sobre todo también de lo de Ter Stegen, creo que estamos todos de acuerdo también que es el mejor portero de los tres que tiene el Barça a día de hoy, sobre todo hablando que los tres estén en sus mejores condiciones, y que bueno, se está haciendo muy injusto con Marc-André. Porque en el campo de juego Ter Stegen nunca mostró no tener un nivel para Barcelona. Si Barcelona se desprende de Ter Stegen, va a tener un grave problema. Y ojo, que el arco es fundamental y es clave. ¿Cuántas veces hemos dicho los títulos que ganó Navas con el Madrid o los títulos que ganó Courtois con el conjunto del Real Madrid, teniendo expresiones estupendas? Entonces, necesita un portero top este equipo de Barcelona para aspirar a ganar Champions, para repetir en la Liga. Y este manoseo de que como no tengo plata le quiero bajar el sueldo a Ter Stegen, quiero que se vaya, esto lo otro, que reduzca su pretensión y me quedo con Joan García, puede ser un error para Barcelona. Porque García, el arquero del Español o ex arquero del Español, ¿tiene nivel para Barcelona? Tengo muchas dudas. Y lo económico se puede como lo deportivo, Méndez. Muy interesante, de verdad, le repito, creo que hasta aquí está bastante bien. Es normal incluso que alguien tenga algunas dudas de que realmente Joan García vaya a cumplir con las expectativas, que es cubrir la portería de uno de los clubes más exigentes, entre comillas, del mundo. Exigentes a nivel de presión, ¿no? Porque al final a este tipo de gente, ellos van a defender a muerte a sus futbolistas. Esto tienen algo ellos que es que son muy, en ese aspecto son muy cerrados, no se atreven a criticar. La única manera que critican a un futbolista es que le pase lo que le está pasando, por poner un ejemplo muy claro, a lo de Ter Stegen en el pasado a Frenkie de Jong y ese tipo de cosas. Continuamos. Me parece que usted está enfocado mal en el tema. Debería estar contento porque Laporta está resolviendo un problema, Hernán. Usted como hincha azulgrana debe estar contento. Primero que no soy hincha azulgrana, seamos muy claritos. Terminamos con esa pavada. Yo soy hincha de River, usted bien lo sabe. Terminamos con esa pavada, que la verdad que me calienta. Terminamos con eso. Acá estamos hablando de un tema, independientemente del sentimiento suyo con el equipo del Madrid o en contra de Barcelona, independientemente de eso. Ahora, elogio que Laporta haya llevado dinero, pero también tengo que criticar que está haciendo mal en manosear a un arquero que se fue del puesto titular por una lesión, pero que nunca perdió el puesto.
no perdió el puesto de titular, simplemente se fue por una lesión y que ahora lo estén sacando por la puerta de atrás. Es típico. Pero debería estar acostumbrado a eso, Hernán. Así ha sacado muchas figuras, no tendría que estar acostumbrado. Hay que claro que sí. A ver, si usted compara, Ter Stegen un arquero top en Barcelona. Si usted compara cuando se rompió Carvajal, lo primero que hizo el Real Madrid al día siguiente fue renovarle contrato. Esto es muy interesante. Y si se percatan, lo que le dice este hombre es muy, muy interesante. Porque mira, hay una gran diferencia entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona al respecto, ¿no? Mira lo que hizo el Madrid con Carvajal. Dijeron, bueno, está lesionado. Yo creo que ya el acuerdo estaba cerrado. Seguramente estaba hasta firmado, pero no lo habían anunciado. Y el Madrid, en una forma de respaldarlo, pues al día siguiente fue y le demostró que, bueno, estamos contigo. Un mensaje, por mucho que ya el acuerdo hubiera estado firmado, es un mensaje muy contundente el decir, mira, ya estoy contigo, vamos a firmar vamos a denunciar la renovación. Es una diferencia abismal. Y aquí es donde este hombre se altera un poquito, Hernán Pereira, y sale con las barbaridades que yo quería analizar con ustedes. Sí. Empezando, si comparamos lo que hizo el Real Madrid. En el caso del Barcelona es tratar de llevar la lesión de un jugador de larga duración para poder escribir otro. Se lo hicieron a Christensen, por eso le digo, usted debería estar acostumbrado porque ya lo hicieron en el pasado. Tan pasado como hace un año. Pero se lesionó a Andreas Christensen, lo convencieron de que fuese de larga duración y pudieron inscribir a Dani Olmo por un semestre. Pero porque lo hicieron en el pasado, no por eso tienen que hacerlo ahora cuando Ter Stegen ya está recuperado. Entiendo que está lesionado, perfecto. En un mecanismo de salarios corto esto y ingreso esto y saco por aquí y pongo por acá. Perfecto, lo entiendo. Pero hoy Ter Stegen es un portero que tiene una espalda mucho más ancha que el resto, que Chesney, que García o el que fuese. Entonces, ¿por qué sacarlo? ¿Por qué apartarlo del equipo? ¿Por qué echarlo? Simplemente porque no tengo plata o porque quiero bajar su salario. Eso es lo que no me gusta de Barcelona. Entonces, a ver, usted viene a defender a Laporta, no sé por qué, pero bueno, estos son los comportamientos que hay que criticar. El marseo al ser humano, Ter Stegen, que nunca perdió el puesto y nunca tuvo un mal comportamiento. Esto también no es del todo correcto. A ver, Ter Stegen ha sido criticado por muchas cosas y no es justificable lo que está pasando con él en este momento, pero es cierto que el comportamiento muchas veces y la personalidad de este hombre ha dejado mucho que desear y que Ter Stegen no está recuperado. No sé qué habla este hombre realmente. O sea, no sé qué habla porque Ter Stegen está muy... O sea, sí, parece que incluso va a ser por encima de los 3 meses que él estaba poniendo a disposición para estar de vuelta. Entonces aquí ya pues tambalea un poco la mesa. Yo no estoy en contra de Ter Stegen, ni mucho menos. De hecho, me parece a mí que está muy feo lo que le están haciendo a Marc-André Ter Stegen. Porque es pretender tomar 80% de su salario para ponerlo en parte para inscribir y para fichar a uno que va a ser el titular o que por lo menos va a heredar ya de inmediato hasta el dorsal, porque la camiseta 1 de Ter Stegen se la están dando a Joan García. Pero bueno, así estamos acostumbrados a que maneje las cosas Barcelona a estas alturas. Es una diferencia de trato al jugador que no sucede en otros equipos. Pero igual, reconozcamos, Hernán, que Barcelona sabe manejar las cosas en cuanto a las finanzas y para inscribir equipos. Eso hay que reconocerlo. Tampoco venga a decir que no sucede en otros equipos, porque Madrid lo ha hecho con Casillas en el pasado, lo ha hecho con Sergio Ramos, lo ha hecho con muchos jugadores. Mira que aquí es donde les digo que pierde totalmente el rumbo, porque que lo haya hecho en el pasado con Casillas pues termina saliendo porque el rendimiento que estaba dando pues ya no era el que se espera de un arquero del Real Madrid, además de que su comportamiento fuera de la cancha, con algunas cositas, filtraciones, etcétera, pues tampoco era lo que se espera de un portero y además capitán del Real Madrid. O sea, muchas cosas que no terminan de encuadrar con Casillas. Y lo de Sergio Ramos, pues bueno, sencillamente él tenía unas pretensiones que el club no estaba dispuesto a aceptar y decidieron de manera unificada no seguir sus caminos. Sergio Ramos decidió irse porque creía que quería ganar más dinero. Es válido, pero también es válido lo que hace el Madrid. En ningún momento vimos a Florentino salir a tirar mierda en los medios ni a Ramos, ni muchísimo menos a Iker Casillas. Grandes trayectorias, siendo figuras, destacándose lo que hizo con Keylor Navas, contra Courtois, cómo le dio una patada en el traste a Keylor Navas. O sea, no venga a defender al Madrid como que el Madrid no tiene estos comportamientos. Que también Keylor Navas compitió con Courtois. Sí, pero lo manosearon, lo sacaron por la puerta de atrás. Primero trajeron a Courtois cuando Navas no necesitaba tener a Courtois. Navas nunca desentonó, Navas nunca perdió el puesto. Y sin embargo le trajeron a Courtois, un capricho del propio Florentino Pérez. Entonces, yo creo que colocar el ejemplo de Keylor Navas, que por ahí hay mucha gente que ha ido comentando que el comportamiento de Keylor en contra de Courtois y varias cosas dentro del vestuario no terminaron de cuadrar. Colocar allí en esos ejemplos, no sé si es lo mejor realmente, y que tuvo un comportamiento ejemplar, no me queda tan claro lo de Keylor. Además, que Keylor no haya perdido el puesto, pues es que mira, que venga a decir este hombre que fichar al mejor portero del mundo y todo lo que te ha dado Courtois posteriormente por 20 y pico de millones, creo que fichó el Madrid a Courtois, ya nos da una idea muy clara de la vergonzosa
de verdad, afortunadamente este hombre no es el presidente del Real Madrid, porque si no, imagínense lo que estuviéramos hablando, ¿no? De todos modos, es que me parece espectacular. Como les digo, menos mal que este hombre no es el presidente del Real Madrid, porque ahí sí yo estaría bastante preocupado. Es que es lamentable, de verdad. No venga a defender que el de enfrente hace bien las cosas. O cómo sacaron a Raúl. Lo hicieron fabuloso. Cómo sacaron a Raúl. Pero es una cuestión, renovar contrato no garantiza nada. No garantiza nada. Al contrario, ahora trajeron a Alexander Arnold por derecha. Entiendo que necesitaba alguna opción. Entonces, mira, es que es tan sencillo como que el fútbol es así. Necesitabas un portero de mejores garantías que Keylor, que en el tema de las 3 Champions estuvo maravilloso. Lo trajiste además por un precio espectacular. Necesitabas otro lateral para tener una garantía superior, aunque yo creo que Carvajal al 100% va a ser, si está al 100% va a ser titular por encima de Alexander Arnold. No lo sé, de verdad es que me parece increíble. Además que el precio también era un precio interesante para poder traer a este lateral que ya generaba muchas expectativas, ¿no? Es que es increíble. Yo me pongo a pensar y yo de verdad, menos mal que estos no son directores deportivos ni el presidente del Real Madrid, porque estaríamos en la absoluta ruina total. O sea, es que de verdad es increíble, ¿no? Estaba lesionado Carvajal cuando lo renovaron, Hernán. Yo sé que estaba. ¿Y qué tiene que ver que estaba lesionado? Claro que estaba lesionado. Y eso no indica nada. No indica un buen comportamiento de un equipo que muchas veces no se portó bien. No se portó bien. Mira, es que no te garantiza nada el tema de la renovación, nada más y nada menos que tu club te da un espaldarazo, te da un golpe de mira, estoy contigo, te estás pasando un momento difícil, entonces yo te demuestro que agradezco todo lo que has hecho por mí, te doy un golpecito en la espalda, renovando tu contrato para que tú y tu familia puedan estar mucho más tranquilos. Si eso no significa un buen comportamiento. Jugadores con ídolos. Iker Casillas, ¿cómo salió Iker Casillas? ¿Cómo salió Raúl del Madrid? No venga a decir. Raúl se fue por las buenas, de hecho le respetaron hasta el dorsal, se fue cuando él quiso. Por favor, recuerda, ten un poco de memoria, Méndez, ten un poco de memoria. Todos los equipos, lamentablemente, manosearon a los jugadores. Y mucho más estos equipos, sea Barcelona o sea Real Madrid. No le importa la parte humana. Ah, no me interesa por los números, perfecto, afuera. Pero lo peor es que cuando los jugadores tienen buenos rendimientos, quedan afuera. Entiendo un futbolista que ya no rinde, entiendo un futbolista que ya no es el mismo, que ya le cuesta en el campo de juego. Pero Ter Stegen nunca desentonó, nunca demostró no tener un nivel para Barcelona. Todo lo contrario. Mira, es que, repito, que vengas a poner este ejemplo con el Real Madrid después de que el Madrid se haya comido los salarios de Mariano, Gareth Bale, Eden Hazard, todas estas cosas que hemos visto que ha pasado durante tanto tiempo, y que venga a colocarme estos ejemplos, que ya me da una idea absolutamente lógica de lo que realmente es esta gente. A esta gente le importa un cacahuate absoluto y total inventarse cosas. Es que todos los ejemplos que ha puesto no han sido los correctos. Puede que, es que mira, me pongo a pensar, y si te pones a ver lo de Mariano, como les dije, lo de este hombre de Hazard, lo de Gareth Bale, ¿cuántos futbolistas en este mismo momento con David Alaba, que bueno, está ahí, le han querido buscar una salida, pero bajo ninguna circunstancia lo han expuesto al público para que se marche o para buscar una manera de sacarlo? Es que es sencillamente penoso. Pero bueno, ahí está, básicamente así funciona la manipulación en los medios de comunicación. Se inventan cosas porque les da la gana y tratando de comparar, pues básicamente las actitudes del Real Madrid con las del Barcelona, que es totalmente incomparable. Así de sencillo se los digo, ¿no? Así que nada, espero saber sus opiniones allá abajito. Lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chau chau.